John Cena. Hola chicos, bienvenidos todos a el canal del profesor Guillermo Andrés Castellanos. En él podemos encontrar videos de fisiología, morfología, anatomía, estadística y mucho más. Si quieres aprender y es lógico para ti, escucha con atención. Capítulo 13. Serie roja. Segunda parte. Tabla de contenido. Variaciones en el hematocrito y hemoglobina. 1 minuto con 28 segundos. Hemoglobina, 7 minutos con 18 segundos. Otras modificaciones asociadas a la serie roja. Minuto 9 con 45 segundos. Variaciones del hierro sérico, del hierro total y de la aptoglobina. Minuto 11 con 9 segundos. Anemia en el deporte. Minuto 15 con 36 segundos. Pseudoanemia dilucional. Minuto 16 con 35 segundos. Hemólisis. Minuto 17 con 39 segundos. Deficiencia de hierro con o sin anemia. Minuto 19 con 18 segundos. Variaciones en el hematocrito y hemoglobina. Hematocritos. Se denomina hematocritos a la relación entre el volumen corpuscular y el volumen en la sangre total, dependiendo sus valores del número de eritrocitos, el volumen corpuscular medio y el volumen plasmático. Se han establecido como valores normales de referencia un 40 a un 1.5 para el varón y un 40 al 1.5 para la mujer, describiéndose desviaciones significativas de deportistas de distintas condiciones físicas y grado de entrenamiento. La influencia de la actividad física en las variables hematológicas ha sido analizada en la multitud de trabajos. Algunos de ellos han informado de disminuciones en el AHTC y la HB, así como el número de hematíes en atletas comparados con sujetos sedentarios, mientras que otros trabajos argumentan que estos cambios no dependen de la actividad física en sí misma, sino del tipo de ejercicio realizado, como por ejemplo el ejercicio de resistencia. Los datos obtenidos en las investigaciones de Schumacher en 2002 muestran que no existen disminuciones de las variables estudiadas en el grupo de atletas respecto al de sedentarios. Estos resultados contradictorios pueden estar justificados por el hecho de analizar las muestras de sangre después de permanecer 2 días en reposo, lo que condiciona la menor influencia de la expansión del volumen plasmático sobre los valores de HTC y HB. En otro estudio de este mismo grupo, en el que valoraron 1.628 muestras de sangre de 169 ciclistas hombres y 55 ciclistas mujeres, observaron un valor medio de HTC del 45% para los hombres y del 41% para las mujeres. Las investigaciones que han observado cambios en el HTC lo relacionan con la expansión del volumen plasmático, descrita como adaptación al entrenamiento, y la hemólisis intravascular originada en algunos deportes, estando demostrado que la disminución encontrada en el HTC es fundamentalmente debida a la hemodilución y en menos medida a la destrucción de las células rojas. La mayoría de los trabajos describen los cambios hematológicos en los deportistas que practican deportes de resistencia aeróbica, y la mayoría encuentran disminuciones del HTC y de la HB, asociadas con reticulosis e incremento de hematíes jóvenes caracterizados por un bajo contenido de hemoglobina corpuscular y un gran volumen corpuscular medio. Estos resultados no difieren cuando se comparan distintos sujetos entrenados en diferentes deportes, siendo menores los valores del HTC obtenidos en los atletas de resistencia y deportes mixtos frente a los atletas entrenados en fuerza.
Los mecanismos de adaptación han sido ampliamente estudiados, de tal forma que el ejercicio de resistencia induce mayores incrementos en la expansión del volumen plasmático. Los ajustes originados por la aldosterona, el aumento de la proteína como actividad osmótica y la sensibilidad de los vasoreceptores producen una mayor resistencia de fluidos que condicionan un menor nivel de HTC y la HE. Y aunque el valor absoluto de la HE aumente por el estímulo de la eritropoyesis, predomina el incremento y la expansión del volumen plasmático. Si comparamos los valores hematológicos de dos disciplinas de resistencia, no encontramos diferencias en el valor del HTC. Hay que tener en cuenta que distintas variables hematológicas fluctúan debido a los cambios estacionales. Así observamos como el HTC es menor cuando el periodo de ejercicio intenso es realizado en verano, habiendo observado descenso de hematocritos en torno a un 2% al realizar ejercicio en ambientes calurosos. Podemos incluir diciendo que los valores obtenidos en el HTC son dependientes especialmente de la duración, intensidad y tipos de ejercicio, así como de las condiciones climáticas, tasa de sudoración y reposición hídrica. Hay que tener en cuenta el hecho de que las modificaciones de los hematocritos se relacionan directamente con las variaciones de la viscosidad de la sangre. En este sentido, se sabe que la sangre con un valor de hematocritos del 45% es 2.1 veces más viscosa que el agua, aumentando la viscosidad relativa hasta 2.6 veces para valores de hematocritos del 55%. Estas modificaciones repercutirán en el trabajo del corazón como bomba durante el ejercicio. Algunos estudios han demostrado que los niveles de hematocritos cercanos al 40% hay un incremento en la cesión de oxígeno a los tejidos, que disminuye con valores mayores. Esto hace pensar que el hematocrito hallado en estos deportistas corresponden con unos hematocritos óptimos para la cesión de oxígeno a los tejidos activos. Hemoglobina. El valor fisiológico de referencia de la hemoglobina en el varón es de 16 gramos de sangre. Cada gramo de hemoglobina pura es capaz de combinarse aproximadamente con 1,34 mililitros de oxígeno, de manera que en condiciones normales de saturación se puede transportar unos 19 a 21 mililitros de oxígeno combinados con la hemoglobina por cada decilitro de sangre. Como respuesta al ejercicio, la hemoglobina sufre cambios similares a los de los hematocritos. Por tanto, inmediatamente después de la realización de un ejercicio puede aparecer aumentada por la hemoconcentración, para a continuación descender tras el esfuerzo. Por el contrario, en sujetos entrenados, la hemoglobina puede estar disminuida, tal vez originando principalmente por un aumento de volumen plasmático. Otras causas no fisiológicas, pero relacionadas con el ejercicio físico, pueden contribuir a disminuir su concentración son la pérdida de hierro, el secuestro de complejos hierro-lactoferrina inducido por la inflamación o la inhibición de la eritropoyetina. Los niveles obtenidos de HB en grupos de 224 ciclistas muestran diferencias entre hombres y mujeres, alcanzando mayor valor de HB en el grupo de hombres. Como evaluamos la influencia climática sobre esta variable, podemos observar que la concentración de HB es menor en las muestras obtenidas en verano respecto a las muestras obtenidas en invierno. Cuando analizamos muestras de sujetos dedicados a distintos deportes donde predomina la resistencia aeróbica, la fuerza o se entrenan ambas cualidades, se observan que el valor de HB es menor en los deportistas dedicados a la resistencia respecto a aquellos dedicados a la fuerza. Podemos concluir diciendo que los valores obtenidos en la HB son dependientes esencialmente del sexo y tipo de ejercicio, así como de las condiciones climáticas, tasa de sudoración y reposición hídrica. Otras modificaciones asociadas a la serie roja.
Se han descrito aumentos de la concentración de 2,3 difosfoglicerato intraeritrocitario después de la realización de ejercicios prolongados que, unido al incremento de la temperatura de la sangre y a la posible acidosis tisular, desplazaría la curva de disociación de la hemoglobina hacia la derecha, facilitando la liberación de oxígeno a los tejidos periféricos. Parece que el 2,3 difosfoglicerato retorna a los valores preejercicio unas 36 horas después de finalizado el esfuerzo. Por otra parte, se ha comprobado que las cifras de reticulocitos se elevan a las 24 o 48 horas después de haber realizado ejercicio prolongado de alta intensidad. Las causas de estas modificaciones pueden buscarse en el aumento de la producción de eritropoyetina o en influencias de la hormona de crecimiento. Este elevado número de reticulocitos, junto con la baja concentración plasmática de aptoglobina, hace pensar en un intercambio eritrocitario muy rápido, que se mantendría de hasta 48 horas después de haber realizado un ejercicio. Variaciones del hierro sérico, del hierro total y de la aptoglobina. El hierro es importante para la formación de la hemoglobina, mioglobina y otras sustancias como citrocromos, peroxidasas y catalasas. La cantidad de hierro total en el cuerpo es de 4 o 5 gramos aproximadamente, de los que el 65% están en forma de hemoglobina. El 4% están en forma de mioglobina, un 1% en forma de varios compuestos que favorecen la oxidación intracelular, el 0,1% se combina con la proteína transferrina en el plasma sanguíneo y del 15 al 30% se almacena principalmente en el sistema reticuloendotelial y en las células del parenquima hepático, combinándose en el citoplasma de estas células con la apoferretina, para formar ferretina. Este hierro almacenado como ferretina se llama hierro en depósito. Cantidades menores de hierro en la reserva de depósitos se almacenan en una forma extremadamente insoluble llamada hemosiderina. Esto ocurre especialmente cuando la cantidad de hierro total en el organismo es mayor que lo que la reserva de depósitos de apoferritina puede acomodar. Cuando la cantidad de hierro en el plasma disminuye mucho, el hierro se separa de la ferritinina muy fácilmente. El hierro se transporta entonces en forma de transferrina en el plasma hasta llegar a las partes del organismo donde es necesario. Después de ejercicios prolongados, se han observado valores de hierro sérico y total disminuidos, al mismo tiempo que aumenta la capacidad de fijación total de hierro o concentración media de transferina, disminuyendo su saturación. La depresión de hierro es más frecuente en mujeres, hasta el punto que un 80% de las mujeres activas físicamente presentan cifras bajas de hierro y ferritina, debido esencialmente a la pérdida fisiológica de la menstruación. La justificación más extendida del descenso de hierro se atribuye a la hemólisis intravascular que se puede producir como consecuencia de microtraumatismos durante el ejercicio y especialmente durante la carrera sobre superficies duras. Sin embargo, la respuesta del hierro al ejercicio varía tanto con la duración del ejercicio, que asocia niveles menores de hierro sérico en los sujetos dedicados a ejercicios prolongados, como con el estado del entrenamiento. Disminuyen sus niveles a las 24 horas de un ejercicio en los sujetos no entrenados y aumentando en los entrenados. La ferritina, que representa el hierro de depósito que se acumulan en las células del sistema reticuloendotelial del hígado, brazo y médula ósea, disminuye sus niveles en periodos de entrenamiento intenso, especialmente en corredores. No obstante, después de un ejercicio intenso y prolongado, como una carrera, las cifras de ferritina aumentan, retomando a niveles basales al cuarto o sexto día del mismo.
Por otra parte, la posible hemólisis provoca un descenso de la aptoglobina sérica, que es una pequeña proteína plasmática que se une a la hemoglobina libre formando complejos retículo endotelial. Como consecuencia, un descenso de la aptoglobina circulante puede interpretarse como un índice de hemólisis intravascular. La aptoglobina se utiliza como marcador de hemólisis. Si analizamos este marcador en los deportistas dedicados a la carrera, observamos que disminuyen respecto a aquellos deportistas dedicados al ciclismo. Estos resultados apoyan la hipótesis de que no es el ciclismo de resistencia, sino el componente traumático asociado a la carrera el factor principal causante de la hemólisis. Anemia en el deporte. La anemia es un proceso caracterizado por la disminución del número de hematíes y del valor de la hemoglobina por unidad de volumen de sangre, que puede estar producida por una pérdida demasiado rápida de hematíes o por una producción demasiado lenta del mismo. Consideramos como límites inferiores de la normalidad de los valores de HB de 14 gramos por decilitro para los hombres y de 12 gramos por decilitro para las mujeres. Los tres factores implicados en la anemia del deportista son la hemodilución, la hemólisis y las deficiencias de hierro. Y aunque la causa más común es la hemodilución, los atletas también pueden desarrollar verdaderas anemias que deberemos saber descartar, ya que podrían llegar a afectar el rendimiento deportivo. Pseudoanemia dilucional. Una de las primeras adaptaciones que ocurren sobre los parámetros hematológicos es la expansión del volumen plasmático. Este hecho justifica la aparición de una posible anemia, o mejor llamada pseudoanemia del ejercicio, ya que no se trata de una verdadera anemia, sino una falsa anemia caracterizada por un incremento de plasma que diluye el número de hematíes circulantes y por lo tanto las concentraciones de HB. Esta pseudoanemia no se traduce en una anemia clínica y los eritrocitos son normocrómicos y normocíticos. Algunos trabajos postulan que esta expansión del volumen plasmático que condiciona una anemia dilucional es una muy buena adaptación al ejercicio, ya que ayuda a disminuir la viscosidad de la sangre y condiciona un menor trabajo cardiovascular, además de una mejor oxigenación periférica. Hemólisis. En el sedentario que comienza un programa de ejercicio puede aparecer una situación anémica al principio del programa. Por una mayor fragilidad mecánica y osmótica del eritrocito, de forma que al principio la destrucción es más rápida que el ritmo de restitución por parte del tejido hematopoyético. Es una situación transitoria que cesa en pocos días. La hemólisis intravascular asociada al ejercicio y con el impacto asociado al mismo, así se ha observado como la carrera puede asociarse a trauma mecánico, sobre todo si ésta se realiza sobre superficie dura. Otro factor relacionado con la hemólisis es la temperatura corporal, que puede contribuir a la mayor fragilidad de los hematíes. El diagnóstico de la hemólisis en el atleta requiere la demostración de la existencia de una disminución de la aptoglobina en ausencia de otra posible etiología de dicha hemólisis, como la exclusión, por ejemplo, de efectos inherentes a la membrana del hematíe. La anemia relacionada con los hemólisis es macrocítica y está acompañada de un aumento en el número de reticulocitos, pues la lisis de los hematíes es rápidamente compensada por los estímulos eritropoyéticos. El tratamiento de esta hemólisis tiene como objetivo reducir las fuerzas asociadas con el impacto de la carrera, como por ejemplo el cambio de calzado o el cambio de terreno por el que se realiza el ejercicio. Deficiencia de hierro con o sin anemia. El hierro juega un papel clave en el rendimiento, debido a su función transportadora de oxígeno, pero además es un cofactor fundamental para el funcionamiento de procesos enzimáticos desarrollados en la mitocondria.
Los depósitos de hierro se consideran normales cuando las cifras séricas de ferritina son mayores de 30 mg/ml en los hombres y de 20 mg/ml en las mujeres, y la saturación de la transferrina es mayor que 16 a 20%. Podemos considerar tres estados clínicos en la deficiencia de hierro según el estado de ferritina: saturación de transferrina y niveles de hemoglobina, según se muestra en la tabla. El déficit de hierro ocurre aproximadamente en un 20% de las mujeres en etapa fértil y en un 5% en las mujeres en etapa postmenopáusica, mientras que solo incide de un 1 a un 4% en los hombres. La deficiencia de hierro con anemia no es demasiado frecuente, tan solo tienen una incidencia de un 1 a un 3% de la población general. Por el contrario, hay estudios realizados en atletas que demuestran una alta prevalencia del déficit de hierro en el grupo de atletas mujeres, llegando a un 82% con ferritina menor a 25 Ug. Entre los factores que pueden estar relacionados con las deficiencias de hierro, señalamos las pérdidas sanguíneas y los déficits nutricionales. Dentro de las pérdidas de sangre destacamos los sangrados gastrointestinales, la hematuria y la pérdida de hierro en el sudor como factores asociados más frecuentemente al deporte. En este último caso, la pérdida de hierro por sudor puede estar entre los 3,1 a 5,1 mol. Pero es mucho más importante el insuficiente contenido de hierro presente en la dieta de algunos deportistas, de tal forma que un análisis nutricional en un grupo de corredores reveló una ingesta diaria de hierro del 78% respecto a las recomendaciones dadas por la REDA. Además, debemos tener presente que muchas de las mujeres atletas siguen dietas vegetarianas, cuyo contenido de hierro es bajo y difícil de absorber. Es importante descartar la existencia de una anemia verdadera, ya que esta afectaría a la capacidad de trabajo físico debido principalmente al menor transporte de oxígeno a los tejidos. La anemia crónica o a largo plazo podría estar relacionada con una deficiencia de hierro, que se puede diagnosticar sobre la base de las medidas de hemoglobina y ferritina sérica. Si es lo bastante intensa, esta deficiencia de hierro puede hacerse evidente y ponerse al manifiesto con una anemia ferropénica. Solo en estos casos estaría indicado un aporte o suplemento de hierro exógeno. Dentro del deporte de alto rendimiento existe una tendencia a utilizar de forma abusiva la suplementación con hierro, de tal forma que un tercio de los ciclistas de élite tuvieron elevados niveles de ferritina en sangre en los test de control antidopaje realizados durante el Tour de Francia de 1998. La hiperferritinemia en ciclistas se acompañó de un aumento de las reservas corporales de hierro, incluso después de cesar el aporte exógeno del mismo. Los excesos de hierro persistentes pueden provocar alteraciones en la salud a largo plazo, por lo que la suplementación de hierro debe realizarse teniendo en cuenta los niveles de ferritina sérica en vez de hacerlo únicamente con los niveles de hierro en la sangre. Según un estudio realizado en 65 atletas, existe una alta prevalencia entre los deportistas de una mutación del gen HFE relacionado con la progresión de la hemocromatosis hereditaria, teniendo en cuenta que una gran parte de los atletas de resistencia se suplementan con hierro durante su vida deportiva activa. Se debería valorar este hecho, dado que padecer dicha mutación y tomar hierro de forma continuada podría inducir una sobrecarga de hierro y provocar una mayor tendencia a enfermedades orgánicas graves. Hola, espero hayas disfrutado mucho de estas dos partes acerca del capítulo 13, Serie Roja. Antes de irte, no olvides de picar al botón me gusta y suscribirte a nuestro canal. ¡Chao, chao!